Hola queridos hermanos, bienvenidos sean a una lección más de este curso bíblico popular del Padre Agustín Petrocelli. Agradezco a Dios por la presencia de cada uno de ustedes en estas lecciones bíblicas, en este canal que ha sido creado para gloria y honra de nuestro Creador. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a estudiar la lección número 48. 48 lecciones bíblicas de este curso bíblico. Gloria a Dios por la presencia de cada uno de ustedes, por su vida y la mía. Nuestra lección de hoy se titula Actitudes frente a la Biblia. Las actitudes que debemos tomar antes de leer la Biblia. Estamos en la página 73 del libro. Para las personas que tienen el libro, vamos en la página 73. Y bueno, mis queridos hermanos, cuéntenme cómo están, cómo estuvo su día. Agradezco a todos los que participan en la zona de comentarios y me dejan sus comentarios. Todos los leo. A veces no puedo responderles, pero sí los leo y me llena de muchísima alegría que participen. Gracias a los que colocan las citas bíblicas que leemos en las lecciones. Gracias porque de alguna manera ustedes forman parte de este trabajo de evangelización y pues somos más que trabajadores de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, antes de comenzar con nuestra oración de inicio, recuerden que antes de cada lección hacemos una oración de inicio. Voy a revisarles la mochila. A ver, vamos a revisar nuestra mochilita. Vamos a asegurarnos que traigamos nuestros útiles escolares para esta clase. Número 1, un corazón dispuesto a aprender. Un corazón sencillo, humilde, que se asemeje mucho al de nuestro Señor Jesucristo. Ese corazón lleno de humildad y de amor. Número 2, vamos a necesitar la Biblia. Aquí está la palabra de Dios. Recuerden que un curso bíblico sin Biblia no es curso bíblico. Y número 3, vamos a necesitar libreta y lápiz. Aquí tengo papel y lápiz para ir haciendo nuestras anotaciones. Les recuerdo que para las personas que están interesadas en el manual, para que no estén anotando todo, sino ciertas notas, al final del nivel 1, que es todo el curso, al final del libro, cuando hayamos terminado estas hojas que nos faltan, para las personas que no pudieron conseguir el libro, hay una persona que está creando un manual para poder hacérselos llegar a las personas que les es muy difícil conseguir el libro. Así es que, bueno, mis queridos hermanos, vamos a dar comienzo a nuestra lección. Vamos a ponernos en una actitud de oración. Orar es hablar con Dios. Así es que vamos a disponer nuestros corazones a ofrecerle estas palabras a nuestro Dios y Salvador. Digamos juntos como hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dar comienzo a nuestra lección. Pongámonos listos. Les recuerdo que a través de este curso hemos venido aprendiendo muchísimas cosas que es muy importante que conozcamos acerca de nuestra fe católica.
Y es que a veces escuchamos muchas palabras, escuchamos muchas cosas que desconocemos. Por eso es que todo católico debe de tomar un curso bíblico, un curso de Biblia, para que se instruya en la palabra de Dios. Eso vamos a aprender hoy. ¿Por qué la importancia de un curso bíblico? ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? Y conocer a Dios lo conocemos a través de las Sagradas Escrituras. Si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere conocer a Jesús, si usted quiere tener un encuentro con Él, lo va a encontrar a través de las Sagradas Escrituras, lo va a tener a través de las Sagradas Escrituras. Pero hay muchas veces que muchas personas leen la Biblia, pero entienden poco, pero se confunden, pero no saben. Por eso es que hay que tomar un curso bíblico básico. Miren, este curso bíblico es muy básico, es muy sencillo. Vamos aprendiendo poco a poco con mucha calma a todo lo que surgió acerca de las Sagradas Escrituras y poco a poco vamos a ir yendo más adentro y más adentro de las Sagradas Escrituras. El nivel 1 es mucha enseñanza. El nivel 2, el Padre Agustín nos va a ir colocando poco a poco en escudriñar todos los libros de la Biblia. Es un curso hermoso, excelente, porque es muy sencillo, se comienza desde lo básico y el Padre poco a poco nos va enseñando. Así es que si conoce a un católico, le recomiendo y le pido que le comparta este curso. Compártale esta enseñanza. ¿Para qué? Para que se instruya, para que conozca, para que aprenda. Mire, yo cuando tomé este curso bíblico, honestamente, había muchas cosas que desconocía y lo iba tomando. Yo decía, ay, no sabía qué significaba esto. Ay, no sabía que esto quería decir esto. Entonces, a veces creemos que sabemos mucho, pero en realidad sabemos muy poco. Y a través de este curso, que es muy sencillo, que es muy básico y que va hasta la comodidad de sus hogares, podemos aprender muchas cosas nuevas. Así es que les recomiendo que compartan las enseñanzas con cualquier católico que usted conozca. Es un curso bíblico católico que todo católico debería de tomar. Bueno, dice así. El Concilio Vaticano II nos dice, se recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la conciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Así es, mis queridos hermanos. A nosotros los católicos se nos recomienda que estemos constantemente leyendo las Escrituras, porque si desconocemos lo que está aquí, desconocemos a Cristo. Si conocemos lo que está en las Sagradas Escrituras, es conocer a Cristo. Y esto nos lo deja saber el Concilio Vaticano II. Y bueno, vamos a comenzar por ahí. Bueno, querida hermana, ¿y qué es concilio? Porque es que yo oigo mucho que el concilio, pero es que en realidad, honestamente, no sé qué significa concilio. Bueno, mis queridos hermanos, en algún momento yo tampoco sabía qué significaba concilio, pero de eso vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar aprendiendo qué significa concilio, por qué Concilio Vaticano II, si hemos oído hablar de otros concilios con otro nombre. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se nos habla acerca de los concilios? Pues miren, el término concilio proviene del latín concilium, que significa asamblea. Un concilio es una asamblea, pero de reuniones eclesiásticas. Lo que quiere decir una asamblea, pues es una reunión, pero en la Iglesia Católica los concilios entonces son reuniones eclesiásticas. Para que mejor entiendan, se reúnen los obispos junto con el Papa y a esa asamblea se le llama concilio, a esa reunión. Los concilios de la Iglesia Católica son invocados por el Papa y precedidos por él o por un delegado suyo. Estas reuniones las convoca el Papa y normalmente
las dirige él las preside, él está ahí presente y si por alguna razón el Papa no puede estar presente, va un delegado suyo, un representante del Papa. Y en ellos habrá de estar representada la mayoría de los obispos de las provincias eclesiásticas. Se reúnen la mayoría de los obispos. Hay algunos concilios que es muy importante que tengamos también en cuenta que son provinciales y nacionales. Esto es ya como entrar a más explicación. Quiero nada más que comprendan la explicación básica de lo que es concilio y que normalmente siempre es invocado por el Papa. Bueno, debe de ser invocado por el Papa, aunque no esté él ahí presente y pueda estar un representante de él, la mayoría de las veces está el Papa. Y es la reunión de los obispos de las provincias eclesiásticas. Entonces están ahí los obispos. Y estas reuniones eclesiásticas se hacen, vean, esta es la razón por la cual se lleva a cabo un concilio. Ahorita vamos a hablar también que ha habido ya 21 concilios en la Iglesia Católica, pero estas reuniones eclesiásticas se hacen para la discusión, para discutir y decisión de asuntos. Esto es para discutir y tomar decisiones acerca de asuntos relacionados a la fe, la moral y la disciplina. Estas son las 3 razones por las cuales se hacen estas reuniones eclesiásticas donde se discute y se decide cosas acerca de la fe, de la moral y de la disciplina. 21 concilios ha habido totales y normalmente en la Iglesia Católica ya van 21, normalmente le ponen el nombre del lugar donde se llevó a cabo el concilio. Por ejemplo, donde leíamos aquí acerca del Concilio Vaticano II, se los voy a mostrar aquí, ahí está, el Concilio Vaticano II es porque se llevó a cabo en el Vaticano y segundo porque ya hubo un primero y este fue el segundo. Entonces, mis queridos hermanos, cuando escuchen la palabra concilio, sepan que fue una asamblea convocada por el Papa y se reúnen los obispos para discutir y decidir cosas acerca de la fe, de la moral y del comportamiento, de la disciplina que debe de haber. Entonces, mis queridos hermanos, pues el Concilio Vaticano II nos dice esto, que se recomienda insistentemente a todos los fieles, a todos los católicos, la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la conciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Por eso es que en este curso bíblico se lee la palabra de Dios y se estudia, porque miren, a veces también nos colocamos a leer la Biblia, pero entendemos poco. Por eso es muy importante que tomemos un curso bíblico para que podamos comprender mejor la palabra de Dios. Tomando un curso bíblico es que estamos estudiando la palabra de Dios. Vamos a leer nuestra primera cita bíblica del día de hoy. Filipenses, la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Filipenses, capítulo 3, versículo 8, dice así: mas aún todo lo considero al presente como peso muerto en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. A causa de él ya nada tiene valor para mí y todo lo considero como basura mientras trato de ganar a Cristo. Aquí nos dice San Pablo que él todo lo considera basura a causa de ganar a Cristo. Para San Pablo, para nuestro apóstol San Pablo, para él era todo era considerado basura a comparación de Jesucristo. O sea, y es que es muy lógico. Cuando uno se muere, todo se queda aquí. ¿Y qué se lleva? Bueno, las buenas acciones que van a ir a la presencia de Cristo. Entonces él decía, para mí todo es basura.
pero a causa de mi Cristo, para él todo lo más importante era Cristo. Y desconocer a las escrituras es desconocer a Cristo. Nuestro amado San Pablo daba gran valor, un valor tan importante a Cristo, a las escrituras. Por eso es que este concilio nos dice que desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. No podemos conocer a Cristo si no leemos las sagradas escrituras. Y qué bonito es que para nosotros lo más importante sea Jesucristo, lo más importante sea la palabra de Dios. El mundo exterior es basura, sino esto es lo que gran valor tiene para nosotros. Que ojalá que en este día, vamos a pedir a Dios, que en este día podamos tener un corazón como el de San Pablo, que todo lo exterior que no vaya conforme a la voluntad de Dios sea para nosotros considerado basura, que nuestro tesoro esté aquí, que nuestro corazón esté aquí, que este sea nuestro gran tesoro, la palabra de Dios, ¿verdad? Y que podamos obrar conforme a la voluntad de Dios. Bueno, acudan al texto mismo en la Biblia, en la lectura espiritual, en la misa, reuniones, etcétera. Claro, por ejemplo, acudan al texto mismo. Cuando nosotros vamos a la misa, siempre que vamos a la misa, no solamente los domingos, sino entre semana, siempre se lee la Biblia, siempre. ¿A qué va la misa? Pues es el culto que se le da al Señor, pero ahí se leen las sagradas escrituras. Siempre hay una primera lectura. Los lectores, así como yo, que ofrecen su servicio en la misa, en la casa de Dios, sabemos que leemos primero la primera lectura. Normalmente se toma entre semana, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo, el Salmo y después el sacerdote lee el Evangelio. Si no hay un sacerdote, también lo puede hacer un diácono. Entonces, en las misas dominicales se leen dos lecturas. Se lee una del Antiguo Testamento y una del Nuevo. Después se lee un salmo de los 150 capítulos que hay, de los 150 salmos, se lee un salmo y después se lee una lectura del Evangelio. Siempre se leen las Sagradas Escrituras en la misa. Después nuestro pastor, el sacerdote, da una explicación acerca de la palabra de Dios, o también lo puede hacer un diácono. Entonces, siempre que vamos a la misa, leemos las Sagradas Escrituras, vamos a escuchar la palabra de Dios. En la lectura espiritual y en las reuniones, en la lectura espiritual, en nuestras lecturas diarias que leamos diariamente, siempre debe de estar entre ellas la palabra de Dios, la lectura de la Biblia. Por ejemplo, puedan leer otros libros, pueden estar leyendo otros libros, pero siempre debe formar parte de nuestra lectura diaria la lectura de la palabra de Dios. Y en las reuniones, cuando nos vamos a reunir, por ejemplo, ahorita es muy difícil las reuniones, pero cuando nos vamos a reunir para cualquier tipo de reuniones que tengamos, inclusive asambleas en la misma iglesia, siempre se deben leer las Sagradas Escrituras. Recuerden que la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, nos dice el Concilio Vaticano II. Recuerden que la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración. Cuando vayamos a leer las Sagradas Escrituras, siempre hay que hacer oración. Si no la hace al inicio, que yo le recomiendo que la haga al inicio, y al final es súper mejor que hagan al inicio o al final. Al menos háganla al final o al inicio. Si pueden hacer ambas es mejor. Pero recuerden que es muy importante la oración porque la oración es dialogar con Dios. Cuando usted ora, usted le habla a Dios. Y cuando usted lee las escrituras, Dios le habla a usted. Entonces hay que hacer ambas. Hay que hablarle a Dios y también hay que dejar que el Señor nos hable a nosotros a través de la lectura de la palabra.
Recuerden que la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Así es, aquí ya quedó mejor explicado. A Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Y aquí el Padre nos recomienda que leamos el Dei Verbum, del 25 al 26. Bueno, hermana, ¿y qué es eso de Dei Verbum? Ah, pues miren, es una cosa nueva que también vamos a aprender. Es muy importante aprender todo. Y aquí el padre Agustín nos recomienda que leamos el Dei Verbum 25-26. ¿Y qué es el Dei Verbum? Es una constitución, es un documento dogmático. Es leer el Dei Verbum, es como que usted va a leer un documento de la Iglesia Católica dogmático y nos recomienda que lo leamos aquí el Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación. Nos recomienda que leamos el número 25 y 26. A ver, vamos a leerlo. Aquí tengo el documento del Vaticano. Aquí está. A ver, nos vamos a leer el 25 y el 26. Habla precisamente de lo que nos está enseñando en la lección. Dice, se recomienda la lectura asidua de la Sagrada Escritura. Dice así el documento de la Iglesia Católica. Es necesario, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás que como los diáconos y catequistas se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte predicador vacío. Un predicador de la palabra de Dios tiene que dedicarse a la lectura de la palabra de Dios diariamente. ¿Para qué? Para que no resulte un predicador vacío. Lo dice el Dei Verbum. Y superfluo de la palabra de Dios que no la escucha en su interior. Antes de predicar, nosotros hay que escuchar en nuestro interior la palabra de Dios, puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. De igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo. ¿Ven? Por eso les decía, este documento del Vaticano II nos motiva, se llama Dei Verbum, a que leamos la palabra de Dios, todos los católicos, todos. De igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las divinas escrituras, porque el desconocimiento de las escrituras es desconocimiento de Cristo. Llévense, pues, gustosamente al mismo sagrado texto, ya por la sagrada liturgia llena del lenguaje de Dios, ya por la lectura espiritual, ya por las instituciones aptas para ello y por otros medios, que con la aprobación o el cuidado de los pastorales de la Iglesia se difundan ahora laudablemente por todas partes. Pero no olviden que debe acompañar la oración a la lectura
de la Sagrada Escritura para que se estable diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Qué bonito este texto. Voy a hacer una imagen y ahí se las voy a colocar en el canal con estas palabras. Me encantan, me encantan. Incumbe a los prelados a quienes está la doctrina apostólica instruir oportunamente a los fieles, a ellos confiados, para que usen rectamente los libros sagrados. Ya ven, aquí dice, hay que instruir oportunamente a los fieles, a ellos confiados, para que usen rectamente los libros sagrados. Los libros sagrados se pueden usar no rectamente, por eso es que está la confusión de los protestantes. Cuando solamente leen y entienden lo que ellos quieren entender y debido a eso, después hay personas con un pensamiento, otras con otra y otras con otra y eso se le llama sectas, a donde cada quien piensa a su manera y a su gusto, interpreta las Sagradas Escrituras a su manera y a su gusto. Y después tenemos como algo así como una sopa de letras porque están todos regados por todas partes, unos con unos pensamientos, otros con otros, unos con unas ideas y otros con otros. Por eso es que no se debe de interpretar la palabra de Dios a su manera y a su gusto. Hay que tomar un curso bíblico, hay que aprender correctamente la interpretación de las Sagradas Escrituras. Y aquí se nos deja saber en este documento que se debe de hacer así. Los que estamos predicando, hay que predicar el mensaje correctamente y apropiadamente. A ver, vamos a ver dónde me quedé. A que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las Divinas Escrituras. No, incumbe a los prelados en quienes está la doctrina apostólica instruir oportunamente a los fieles, a ellos confiados, para que usen rectamente los libros sagrados, sobre todo el Nuevo Testamento y especialmente los evangelios, por medio de traducciones de los sagrados textos, que estén provistas de las explicaciones necesarias y suficientes para que los hijos de la iglesia se familiaricen sin peligro y provechosamente con las sagradas escrituras y se penetren de su espíritu. Háganse además ediciones de la Sagrada Escritura provistas de notas convenientes para uso también de los no cristianos y acomodadas a sus condiciones, y procuren los pastores de las almas y los cristianos de cualquier estado divulgarlas como puedan con toda habilidad. Vamos al 26. Así pues, con la lectura y el estudio de los libros sagrados, la palabra de Dios se difunda y resplandezca y el tesoro de la revelación confiado a la iglesia llene más y más los corazones de los hombres. Como la vida de la iglesia recibe su incremento de la renovación constante del misterio eucarístico, así es de esperar un nuevo impulso de la vida espiritual, de la acrecida veneración de la palabra de Dios. Permanece para siempre. Y podemos leer Isaías capítulo 40, versículo 8 y Primera de Pedro capítulo 1 del versículo 23 al 25. Todas y cada una de las cosas contenidas en esta constitución dogmática han obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio y nos, en virtud de la potestad apostólica recibida de Cristo, juntamente con los venerables padres, los aprobados, decretamos y establecemos en el Espíritu Santo y mandamos que lo así decidido conciliarmente sea promulgado para gloria de Dios.
y da la fecha Roma en San Pedro, 18 de noviembre de 1965. Así es, mis queridos hermanos, pues aquí está la enseñanza, la actitud. Antes de leer la Biblia hay que hacer oración y tener muy presente que debemos de leer la Biblia, de ser constantes en la lectura bíblica diariamente y que nos quede claro que conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Bueno, mis queridos hermanos, en nuestra próxima lección vamos a hablar por qué tienes que leer la Biblia. Página 74, aquí se las dejo, miren, a ver. Déjenme ver para que lo vean, por dónde, por aquí. ¿Por qué tienes que leer la Biblia? De eso vamos a hablar en nuestra próxima lección. Vamos a hablar también acerca de por qué algunas personas leen la Biblia. Y vamos a hablar la razón verdadera por la cual se debe de leer la Biblia. No crean que todos leen la Biblia por la misma razón, más sin embargo, el Padre aquí nos va a dar la explicación del motivo por el cual debemos leer la Biblia. Y sin más, mis queridos hermanos, yo me despido. Esta ha sido nuestra lección número 48. Espero que estén aprendiendo muchísimo. Recuerden que las lecciones son todos los martes y jueves. Si en algún momento, por alguna razón, no puede salir la lección, puede ser que yo me haya enfermado, puede ser que no me haya funcionado el internet, puede ser que yo haya tenido algún problema en la edición. Pueden a veces suceder ciertos detalles por los cuales en algún momento yo no pueda transmitir la lección. Esperen la siguiente de la siguiente fecha, o sea, ya sea la del martes o la del jueves. Y con la voluntad de Dios, Dios me preste vida, salud, yo voy a estar transmitiendo las lecciones. Recuerden que son 3 tomos. A ver, déjenme ver si se los puedo compartir. Aquí están. El 12 y el 3, estos son súper largos, en verdad. Estos están larguísimos, vean, vean. Yo espero que sigan muy motivados y que terminen todo el curso bíblico. Vean, vean. Aquí están los tomos de los 3 niveles. Y pues bueno, vamos en nuestro nivel 1. Los espero todos los martes y jueves. Listos, con muchas ganas de querer aprender y de conocer nuevas cosas cada día de cada lección. Y sin más, mis queridos hermanos, yo me despido con muchísimo cariño, deseando enormemente que tengan un feliz día, tarde o noche, donde quiera que nos estén escuchando y que el Señor los bendiga. Los espero en el próximo video. Me despido y recuerden que los